En un país donde el divorcio está prohibido y los descendientes de los mayas aún hablan más de 20 lenguas indígenas, viven aquellos que conscientemente eligieron el caos en lugar del orden. Guatemala no es un folleto turístico sobre la vida junto al mar. Es una realidad en la que un volcán puede respirar detrás de tu casa, mientras en la esquina hay un mercado con gallinas vivas y mujeres en trajes tradicionales tejiendo a mano. ¿Por qué mudarse aquí? ¿Por qué eligen este país? Uno de los más baratos, pero también de los más desafiantes de la región. Ahora te lo contamos. En este video te mostraremos cómo es realmente la vida en Guatemala, cómo entrar legalmente, qué tipos de residencia existen, cuánto dinero necesitas para vivir junto al lago Atitlán o en la ciudad colonial de Antigua, y dónde está la línea entre lo exótico y lo riesgoso. Y lo más importante, ¿para quién es este país y para quién no? Guatemala no solo sorprende, te saca de tu ritmo habitual. Aquí todo sigue sus propias reglas. Los volcanes descansan sobre los techos y humean por las mañanas como teteras. En sus laderas crece uno de los mejores cafés de Centroamérica. No por marketing, sino porque la tierra está viva. El epicentro magnético es el lago Atitlán. Sus orillas parecen dispersas a mano. Cada pueblo tiene su propio carácter. En uno reina el silencio y la meditación. En otro hay fiestas bajo las estrellas. Y en el tercero, ancianos mayas hierven cacao y leen el humo. Y el lago mismo. Parece que te absorbe. Muchos vienen por una semana y se quedan por meses. Antigua parece una ciudad detenida en el tiempo. Calles empedradas, fachadas antiguas, ruinas de iglesias, y el aroma del café recién hecho saliendo por cada puerta. Pero lo más llamativo es el ritmo. En Guatemala nadie tiene prisa. Mañana no es solo una palabra, es una forma de vida. Retrasos, cancelaciones, cambios de planes, todo fluye como una lancha sobre el lago. Si quieres vivir aquí, no hay que remar contra la corriente, hay que soltar el remo. El clima en Guatemala es como si el país estuviera dividido en niveles. En las zonas bajas hace calor y humedad. En las montañas el clima es templado y agradable todo el año. La capital y Antigua están a gran altitud, así que no hay ni calor extremo ni frío. La temperatura se mantiene entre los 20 y 25 grados casi todo el año. En el lago Atitlán refresca un poco por las noches. Hay estación seca y estación de lluvias. Pero incluso en la temporada húmeda suele llover solo por las tardes, y no por mucho tiempo. Aquí se puede vivir sin aire acondicionado ni ropa de invierno. La naturaleza lo equilibra todo. Si el clima te parece atractivo y ya estás considerando viajar, surge la pregunta lógica: ¿cómo entrar al país legalmente? ¿Y cuánto tiempo puedes quedarte? Los ciudadanos de Estados Unidos, Canadá, gran parte de América Latina y Europa pueden entrar a Guatemala sin visa. Inicialmente se permite una estadía de hasta 90 días. Ese periodo se puede extender por otros 90 días, solicitándolo ante migración antes de que se venza el plazo. Así, puedes permanecer legalmente hasta 180 días por año. Guatemala forma parte del acuerdo CA4, junto con Honduras, El Salvador y Nicaragua. Eso significa que el periodo de 90 días se reparte entre los 4 países. Por ejemplo, si estuviste un mes en Nicaragua, te quedarían solo 2 meses para permanecer en Guatemala. Todo cuenta en conjunto. Al cruzar la frontera, es obligatorio llenar una declaración migratoria electrónica. Se completa en línea antes de entrar y antes de salir del país. Al finalizar, recibirás un código QR que deberás presentar en migración. Si superas el tiempo permitido, la multa es de 15 quetzales por cada día adicional, unos $2. Puedes pagarla en el aeropuerto antes de salir o en las oficinas de migración. No conviene dejarlo para último momento. Excederse puede complicar futuros ingresos al país o solicitudes de residencia. Para quienes desean quedarse en Guatemala por más tiempo, existen varios programas migratorios. Todos permiten presentar la solicitud desde dentro del país, lo cual es conveniente,
sobre todo si llegaste como turista y decidiste quedarte. La opción más básica es la residencia temporal ordinaria. Se otorga por 6 meses y debe renovarse. Puedes renovarla varias veces, y después de 2 años continuos bajo este estatus, puedes solicitar la residencia permanente. Los documentos se presentan en la oficina de migración, y en la mayoría de los casos, se requiere un garante local, una persona o empresa registrada en Guatemala. El camino más conveniente es solicitar el estatus de pensionado o rentista. No es solo para personas mayores, sino para cualquiera que tenga ingresos estables desde el extranjero. El mínimo requerido es de $1,000 mensuales, más unos 200 por cada dependiente. Si cumples con estos requisitos, puedes obtener la residencia permanente directamente, sin pasar por la residencia temporal. Solo necesitas demostrar el origen de tus ingresos y presentar un paquete estándar de documentos: pasaporte, certificado de antecedentes penales, certificado médico, fotografías, prueba de ingresos, traducciones notariales y apostilla. La tercera opción es la visa de inversionista. Existen 2 vías: invertir al menos $60,000 en bonos del gobierno o $100,000 en la creación de un negocio. En ambos casos, se otorga la residencia permanente y la posibilidad de obtener la ciudadanía más adelante. Se debe comprobar la inversión, pasar una verificación de seguridad y entregar los documentos requeridos. El tiempo mínimo de permanencia en el país es de 21 días el primer año y 28 días en los 2 siguientes. Todos los tipos de residencia se procesan en un plazo de 1 a 3 meses, dependiendo de la carga de trabajo de migración. A veces hay demoras, pero en general el trámite no es excesivamente complicado, especialmente si cuentas con un abogado local. Después de 5 años como residente permanente, puedes solicitar la ciudadanía. Se requiere comprobar la residencia, tener conocimiento del idioma español y comprensión básica de la historia y cultura del país. Para quienes llegan con visa de inversión, este plazo se reduce. Pueden solicitar la ciudadanía tras solo 9 meses. Guatemala no es un país al que debas venir esperando encontrar trabajo fácilmente. Incluso para los locales es difícil, y para los extranjeros aún más. Las visas de trabajo existen, pero su trámite implica mucha burocracia, permisos y pruebas de que el empleador no puede contratar a un guatemalteco. Sin hablar español, conseguir empleo es casi imposible. Incluso en zonas turísticas, la mayoría de los puestos requiere al menos un nivel básico del idioma. Hay demanda de profesores de inglés, instructores de yoga, freelancers, especialistas en medios y tecnología, pero la competencia es fuerte. Esos puestos suelen ser ocupados rápidamente por otros expatriados o locales calificados. Por eso, lo más seguro es llegar con ingresos ya establecidos desde el extranjero. Trabajo remoto, alquiler de propiedades fuera del país, pensión, ingresos por inversiones. Todo lo que te permita no depender de la economía local. Este es el perfil más común entre quienes se quedan a vivir en Guatemala por largo plazo. Guatemala también tiene sus sombras, y es importante conocerlas desde el principio. El primer riesgo es la burocracia. Aunque en teoría los trámites son simples, en la práctica pueden alargarse, requerir documentos adicionales, garantes o incluso acelerar el proceso. Sin la ayuda de un abogado local, navegar el sistema migratorio puede ser difícil. Otro punto crítico es la infraestructura. Cortes de electricidad, internet inestable, problemas con el agua. En zonas remotas, esto es algo común. Si trabajas en línea, tendrás que adaptarte. También hay que considerar la falta de uniformidad en el sistema. Las leyes pueden cambiar y aplicarse de forma distinta según la ciudad o el funcionario. Lo que es válido en una oficina puede no serlo en otra. Además, existe el riesgo de caer en pequeñas estafas. Precios inflados para extranjeros, alquileres sin contrato, falsos asesores migratorios. Si decides mudarte a Guatemala, empieza explorando el terreno. Llega como turista y vive al menos un mes en 2 o 3 regiones distintas: Antigua, Atitlán, Quetzaltenango,
para sentir el ambiente, el ritmo y los detalles del día a día. No firmes contratos ni pagues alquileres a largo plazo desde el inicio. El mercado es flexible y suelen aparecer buenas oportunidades. No esperes al último momento para iniciar los trámites de residencia. Empieza con anticipación, especialmente si vas a hacer el proceso desde dentro del país. Encuentra un abogado migratorio confiable. Sin su ayuda, es fácil perderse entre los formularios o demorar el proceso. Guarda copias de todo: documentos, recibos, solicitudes. Los errores más comunes entre los recién llegados son la prisa y la confianza excesiva. No aceptes alquilar sin contrato, no pagues por adelantado algo que no has visto, y desconfía de las soluciones rápidas a través de conocidos. También ten en cuenta el clima. Si no toleras bien la humedad y el calor, evita las zonas bajas. Y un último consejo: trae tus medicamentos necesarios. Localiza de antemano los cajeros automáticos y clínicas más cercanas. Y asegúrate de que tu tarjeta bancaria funcione en los terminales locales. Guatemala es un país con personalidad, y si respetas su ritmo, te mostrará su lado más auténtico. Vivir en Guatemala realmente puede ser muy económico, especialmente si lo comparamos con otros países de América Latina. El mayor gasto suele ser el alquiler, que varía bastante según la región. En pueblos pequeños cerca del lago Atitlán o en zonas rurales, es posible alquilar una casa sencilla por $150 a $200 al mes. En áreas turísticas o en Antigua, los precios suben, entre $300 y $500 por una vivienda con comodidades básicas. Los alimentos en los mercados locales son muy accesibles. Frutas, verduras, pollo, maíz, todo es fresco, local y barato. Cocinar en casa es lo más rentable, y la comida callejera o en fondas cuesta solo un par de dólares por plato. El transporte público es económico, aunque no muy cómodo. Los servicios básicos rara vez superan los $50 a $70 al mes, especialmente si la vivienda no tiene aire acondicionado. El presupuesto mínimo para una persona ronda los $500 a $600 mensuales. Esto cubre alquiler básico, alimentación, transporte y gastos menores. Para un estilo de vida más cómodo, con mejor vivienda, seguro médico, ocio y viajes por el país, se recomienda un presupuesto de entre $900 y $1,200. Es suficiente para vivir sin preocupaciones ni restricciones. En pareja, los gastos no se duplican, pero aumentan alrededor del 60 a 70%. Un presupuesto cómodo para 2 personas suele estar entre $1,400 y $1,800 al mes, considerando alquiler, alimentación, transporte y salud. Si el plan es mudarse con un hijo, hay que sumar los gastos en educación. Las escuelas privadas para extranjeros cuestan entre $150 y $400 mensuales, dependiendo de la zona y del nivel. También aumentan los gastos médicos, de vestimenta, transporte y entretenimiento. En promedio, una familia con un hijo gasta entre $2,000 y $2,500 al mes para mantener un nivel de vida estable. Si planeas establecerte a largo plazo en Guatemala, es importante conocer cómo funciona el sistema de salud. En las grandes ciudades y zonas turísticas, especialmente en la capital y en Antigua, hay clínicas privadas con buen nivel de atención. Los hospitales públicos están saturados y no son recomendables para casos serios, sobre todo en zonas rurales. Por eso, la mayoría de los expatriados prefiere atenderse en clínicas privadas, o en casos más complejos, salir a México, El Salvador o Estados Unidos. Una consulta médica cuesta entre $15 y $40. Una cita en una clínica privada entre $30 y $80. Los seguros locales existen, pero no siempre cubren tratamientos costosos, por lo que es preferible tener un seguro internacional. La atención de emergencia existe en teoría, pero en zonas remotas puede tardar mucho en llegar, o no llegar del todo. Los medicamentos son económicos, pero el surtido es limitado, especialmente fuera de las ciudades, por lo que conviene traer algunos desde el país de origen. Una de las mayores ventajas de vivir en Guatemala
es su política fiscal flexible para extranjeros. Los ingresos obtenidos fuera del país no están sujetos a impuestos, siempre que no se transfieran directamente a una cuenta bancaria local. Esto permite vivir en Guatemala sin convertirse en residente fiscal formal. Si decides solicitar la residencia y comenzar actividades económicas en el país, entonces sí se aplican los impuestos locales. Un impuesto fijo sobre la renta, el IVA y el impuesto sobre bienes inmuebles. En la práctica, muchos extranjeros siguen usando tarjetas y cuentas internacionales, manejan efectivo o transfieren fondos en pequeñas cantidades, y así se mantienen fuera del sistema fiscal guatemalteco. Guatemala no es el país más seguro de la región, y conviene tenerlo en cuenta. En la capital, los niveles de delincuencia son altos. Robos, violencia callejera y asaltos, sobre todo en barrios conflictivos. No se recomienda salir de noche, llevar objetos de valor ni usar transporte público después del anochecer. Pero fuera de la capital, el panorama cambia. En Antigua, en el lago Atitlán y en los pueblos donde viven extranjeros, el ambiente es mucho más tranquilo. Allí hay cafés, tiendas, escuelas. La gente camina por las calles con confianza. Claro, puede haber carteristas o pequeños robos, como en cualquier destino turístico, pero si se toman precauciones normales, no hay mayores problemas. Por eso, la mayoría de los expatriados evita la capital y opta por estos burbujas de seguridad, donde la vida fluye a otro ritmo. En Guatemala, el trato hacia los extranjeros suele ser cordial y respetuoso, pero sin demasiada efusividad. La gente es amable, sonriente, pero mantiene cierta distancia, sobre todo si no te conocen personalmente. No es un país donde te abracen de inmediato, pero tampoco encontrarás hostilidad. En las zonas turísticas, especialmente en los pueblos alrededor del lago Atitlán, la actitud suele ser cálida. Los locales son hospitalarios, abiertos al diálogo, especialmente si muestras respeto por su cultura y su ritmo de vida. En la capital, en cambio, el trato es más reservado. Pueden mirarte con algo de desconfianza. En los lugares más frecuentados por turistas, el extranjero, el gringo, se percibe más como una fuente de ingresos que como una amenaza. Es una mezcla de amabilidad y sentido práctico. Guatemala es ideal para quienes buscan libertad más que comodidad. Aquí puedes vivir en medio de la naturaleza, despertar con vista a un volcán, comer mangos del mercado y tomar café cultivado a unos pasos de tu casa. Es un país para los que saben adaptarse, que no temen a las dificultades cotidianas, ni necesitan que todo funcione con precisión. Los que más disfrutan esta experiencia son los nómadas digitales, jubilados, artistas, practicantes de yoga, buscadores espirituales y personas que valoran la calidad de vida por encima de lo material. En cambio, para quienes necesitan orden, estructuras claras y un sistema social estable, Guatemala puede resultar difícil. Es un país vivo, impredecible y honesto, y eso no es para todos. Si te gustó este video, deja un me gusta y compártelo con algún amigo o familiar que también esté considerando mudarse al extranjero. Puede que esta información les sea de gran ayuda. Suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Se vienen muchos países de los que pocos hablan, pero que merecen tu atención. Activa la campanita, así YouTube te avisará cuando salga un nuevo video. Y no olvides dejar un comentario. Yo mismo los leo todos, sin asistentes ni filtros. También respondo personalmente, porque realmente me interesa saber lo que piensas. Comparte tu opinión, cuéntame tu experiencia o haz una pregunta. Tal vez sea el tema del próximo video. Si has llegado hasta aquí, es porque algo te tocó. Tal vez ya te imaginaste viviendo junto al lago Atitlán, o te preguntaste qué pasaría si soltaras todo y empezaras de nuevo. Aquí te mostré lo esencial, pero Guatemala es un país profundo, que no cabe en un solo video. Así que si aún tienes dudas o curiosidades, déjalas en los comentarios. Te responderé con gusto. Y ahora, lo más importante,
Guatemala no es un paraíso ni un infierno. Es real. Con su comida sencilla, su gente cálida, sus grietas en las paredes y sus amaneceres sobre los volcanes. Es un país para quienes no buscan lo perfecto, sino lo auténtico. Y si estás listo para soltar el control, dejar atrás la rigidez y aprender a fluir, tal vez aquí empiece tu nueva vida. Nos vemos en el próximo episodio.